Nunca me consideré una heroína. Me llamo María Fernanda Rivas. Aunque en el hospital todos me dicen simplemente Fer. Soy enfermera y aunque he presenciado situaciones difíciles, siempre sentí que mi labor era más silenciosa. Me enseñaron a estar en las sombras, a cuidar sin hacer ruido, a acompañar sin esperar aplausos. Pero aquella noche me puso en una posición inesperada, una que marcó un antes y un después en mi vida. Había sido un turno exigente. Las salas estaban llenas, el ambiente era tenso, los pasillos no daban tregua. El cansancio me pesaba en los pies y la mente me pedía descanso. Cuando terminé mi jornada, decidí salir por la puerta trasera del hospital, como suelo hacerlo para evitar las aglomeraciones del vestíbulo. Recuerdo que llovía. De esa lluvia suave pero constante, que te empapa sin darte cuenta. El viento frío me golpeó la cara. Levanté el cuello de la chaqueta y avancé entre los charcos. La farola del estacionamiento parpadeaba, lanzando ráfagas de luz intermitente sobre el concreto mojado. Debajo de esa luz vi a alguien. Era un hombre mayor, inmóvil, como una figura perdida en la noche. Su ropa estaba mojada. Usaba un gorro oscuro y sus manos colgaban a los lados con una quietud inquietante. No parecía esperar a nadie. Tampoco parecía tener dirección. Era como si se hubiera detenido ahí, para no continuar más. Lo noté primero de reojo, como quien detecta algo fuera de lugar. Pensé que podía ser un paciente confundido o un visitante desorientado. Pero al cruzar miradas, algo en mí se detuvo. Sus ojos no tenían rabia, ni miedo, tenían resignación. Esa forma en que algunas personas miran cuando ya no esperan nada. No sé si fue intuición o costumbre, pero di un paso hacia él. Fue entonces cuando escuché una voz fuerte a lo lejos. Un aviso. Algo estaba ocurriendo y todo se volvió extraño, lento, como si el tiempo se quebrara. Vi a alguien moverse rápidamente entre los autos. Algo brillaba en su mano. Sentí una urgencia visceral. No lo pensé. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me lancé hacia el hombre. Lo empujé para que cayera al suelo conmigo. En ese momento, una sensación intensa recorrió mi hombro izquierdo. Fue como una descarga, una presión profunda que me dejó sin aire por un instante. El pavimento me recibió con fuerza. Rodamos ligeramente, y el hombre se separó de mí, sorprendido. Yo no podía ver bien. El aire me faltaba. Todo era confuso. Voces agitadas resonaban a lo lejos. Pasos. Movimiento. Algo se alejaba rápidamente. Lo último que recuerdo haber visto fue su rostro. Me miraba con asombro, como quien no entiende por qué alguien haría algo por él. Creo que murmuré algo, aunque no sé si alguien lo escuchó. Sentí la necesidad de decirlo. No fue su culpa. Y después, sentí que todo quedaba en silencio. Cuando volví en mí, estaba en una habitación conocida. Reconocí el olor de los pasillos, de los equipos, de las vendas limpias. Estaba acostada. Me habían inmovilizado el hombro. Cada respiración era un esfuerzo. Tenía imágenes borrosas de lo que había ocurrido. La noche, la carrera, su cara. Había intentado proteger a alguien desconocido. No sabía quién era. Solo recordaba su expresión. Algo en su presencia me resultaba familiar, aunque jamás lo hubiera visto antes. Mi celular vibraba sin parar. No respondía a nadie. Sentía que si lo hacía, todo lo que había vivido se volvería ajeno, superficial, como una historia que la gente comenta sin entender lo que realmente ocurrió. Más tarde supe su nombre, Damián. Tenía un pasado complejo. Había vivido alejado, sin recibir apoyo, sin vínculos. Su historia parecía haber quedado al margen del mundo. Y por alguna razón, esa noche yo estaba ahí, justo cuando él más lo necesitaba. Pasaron varios días antes de que pudiera ponerme de pie, sin sentir que el mundo me daba vueltas. No fue solo por el impacto en mi hombro, sino por todo lo que vino después. Nunca imaginé que una acción tan simple, interponer mi cuerpo entre alguien y un disparo, traería consigo una cadena de consecuencias que no terminarían en la sala de emergencias.
A los 2 días del incidente me dieron de alta. Me negué a que me trasladaran en ambulancia o en silla de ruedas. No porque no lo necesitara, sino porque me costaba aceptar que ahora era yo la que debía ser cuidada. Me sentí vulnerable, y eso es algo que una enfermera rara vez se permite. Volví a casa con un brazo inmovilizado, los analgésicos en una bolsa de papel y una cabeza llena de preguntas que no sabía a quién hacerle. La casa estaba en silencio. Mis plantas seguían en su sitio. Mi gata me recibió con indiferencia, como si yo no hubiera estado al borde de la muerte. Encendí la cafetera con una sola mano y me senté en la cocina mientras la luz de la tarde entraba por la ventana. Me sentía vacía, como si algo dentro de mí se hubiera roto. No era miedo, no era tristeza, era otra cosa. Una especie de reconocimiento de que había cruzado una línea invisible. Que ya no era la misma persona. Las noticias habían reportado el suceso. Usaban palabras como heroína, valiente, ejemplar. Pero nada de eso resonaba conmigo. No me sentía heroica. Solo había hecho lo que mi cuerpo decidió hacer antes de que yo pudiera detenerlo. No había habido tiempo para el pensamiento, solo para el acto. ¿Eso es lo que se llama instinto? Tal vez. Aunque yo lo llamaría humanidad. Entre los papeles que me entregaron al salir del hospital, venía un informe policial. Allí supe su nombre completo. Damián E. Castaño, 64 años, veterano de guerra, sin residencia fija, sin familia registrada, sin antecedentes criminales. Había desaparecido apenas la policía tomó mi testimonio. Nadie sabía a dónde fue. Solo que había permanecido en la sala de espera del hospital hasta que el médico le informó que yo estaría bien. Luego se marchó. Me quedé mirando esa hoja impresa, como si pudiera sacarle algo más. Como si el papel fuera a contarme por qué él estaba ahí esa noche. ¿Por qué no se movió cuando le gritaron que se tirara al suelo? ¿Por qué esa mirada tan llena de resignación? A la mañana siguiente, alguien tocó mi puerta. Era un oficial de policía. Joven, rostro amable, voz serena. Venía a preguntarme si recordaba algo más. Le dije que no. Todo lo que sabía ya lo había contado. Entonces bajó la voz y me dijo algo que no estaba en el informe. Damián no aparecía en ningún sistema de asistencia para veteranos. Había sido dado de baja después de su última misión y su expediente estaba incompleto. Papeles extraviados, registros truncos. Había quedado fuera del radar. Eso me dolió más que la herida en el cuerpo. Volví a mirar su rostro en mi memoria. Su expresión no era la de alguien en peligro. Era la de alguien esperando su castigo. Y eso me atormentaba. ¿Cuántas veces más había estado en peligro sin que nadie interviniera? ¿Cuántas veces más había deseado que todo simplemente terminara? La herida en mi hombro sanaba. Lentamente, sí, pero sanaba. Lo que no cicatrizaba era el pensamiento de que aquel hombre, que una vez sirvió a su país, había sido dejado a la deriva, como si ya no valiera nada. Esa noche no pude dormir. Me levanté y me senté frente al computador. Busqué su nombre, lo intenté en registros públicos, en foros de veteranos, incluso en redes sociales. Nada. Era como si no existiera, como si su historia hubiera sido arrancada de los libros. Pero algo dentro de mí no me dejaba soltarlo. No podía continuar como si nada, porque en ese instante en el que mis huesos crujieron contra el concreto para salvarlo, una parte de su historia se había unido a la mía. Recuerdo haberme preguntado, ¿cuántas personas pasan por nuestra vida como fantasmas? ¿Cuántas otras historias se están desvaneciendo en el silencio? Un par de días después, llegó un sobre sin remitente. No era una carta oficial, ni de agradecimiento, ni de disculpas. Era una hoja escrita a mano, con trazos torpes, como si la tinta temblara con cada letra. Reconocí la caligrafía como la de alguien que ya no escribe seguido. Solo decía, nunca pensé que alguien hiciera algo así por mí. No fui importante para nadie durante mucho tiempo. Pero usted me miró. Usted me vio. Gracias. No estaba firmado.
pero no necesitaba estarlo. Sabía que era de él. Sostuve ese papel entre mis manos durante mucho tiempo. Me temblaban los dedos. No de miedo, sino de una emoción que no sabía cómo nombrar. No era felicidad, no era tristeza, era algo nuevo. Una mezcla de reconocimiento, de responsabilidad, de conexión. Esa carta fue más que un agradecimiento. Fue una confesión. Un susurro desde el abismo. Un grito desde alguien que el mundo había decidido ignorar. Y sin saberlo, yo lo había escuchado. Pasaron varios días antes de que pudiera hablar del tema en voz alta. Ni con mis compañeros, ni con mi madre, ni siquiera conmigo misma, frente al espejo. Lo que había ocurrido aquella noche no era solo un accidente aislado o una coincidencia dramática. Sentía, muy dentro de mí, que formaba parte de algo más grande. Algo que no entendía del todo, pero que ya no podía ignorar. Volví al hospital antes de lo esperado. No por necesidad económica, ni por compromiso profesional. Volví porque no sabía hacer otra cosa. Curar, asistir, escuchar. Aunque el brazo seguía limitado y cada movimiento dolía más de lo que dejaba ver, necesitaba estar allí, entre las camillas, en el vaivén de historias humanas. Tal vez para recuperar una rutina que me diera sentido, o tal vez porque una parte de mí tenía miedo de quedarse sola con todo aquello que no podía expresar. Mis compañeros me recibieron con abrazos, bromas tímidas, miradas de respeto, pero también con distancia, como si no supieran cómo hablarle a alguien que había enfrentado una bala por un desconocido. No los culpo, ni yo misma sabía cómo hablarme. Esa carta que recibí se volvió un objeto sagrado. La leía cada noche antes de dormir. La guardaba en el cajón de mi mesa de noche como se guarda algo irreemplazable. Y lo era, no porque fuera una carta bien escrita o extensa. Lo era porque en esas líneas torpes vivía algo que yo jamás había imaginado despertar en otro ser humano. La sensación de volver a sentirse visible. Desde entonces empecé a ver a los pacientes con otros ojos, a los que llegaban sin documentos, a los que no tenían a quién llamar, a los que no hablaban mucho. Antes los atendía como a cualquier otro, con la dignidad que todos merecen. Pero ahora me preguntaba qué historias estaban detrás de esos silencios. ¿Qué guerras personales traían consigo? Y sobre todo, ¿cuántos de ellos se habían resignado a no ser vistos? No fue inmediato, pero con el tiempo comencé a notar algo. Gente que no solía hablar, empezó a hacerlo. Tal vez no conmigo, pero entre ellos. Tal vez no en palabras largas, pero en gestos, en miradas, en esos pequeños hilos de conexión que uno solo detecta cuando está realmente atento. En una de esas guardias nocturnas recibí una nota anónima en el casillero del personal. No estaba firmada, pero reconocí el trazo. Era la segunda que recibía de Damián. Esta vez decía: «Hace años que no hablaba con nadie. Usted me obligó a recordar cómo era sentir que uno pertenece. Hablé con Torres, llamé a Williams, les conté lo que pasó. No para que me ayudaran, solo para que supieran. Y ahora, algo está cambiando». No conocía a esos nombres, pero intuía que eran antiguos compañeros suyos, gente de su unidad. Hombres que, como él, habían compartido algo muy difícil de explicar para quienes no estuvimos ahí. Lo que más me sorprendió fue esa última frase: «Algo está cambiando». Esa frase se me quedó grabada. En el turno siguiente la repetía mentalmente mientras caminaba por los pasillos. Porque sí, algo estaba cambiando. No solo en él, también en mí. También en las personas que me rodeaban. Una de las médicas que había estado de guardia la noche del disparo me confesó que desde entonces había empezado a revisar los historiales de pacientes olvidados. Otro enfermero comenzó a donar tiempo en un centro de veteranos retirados. Mi gesto, ese que no planeé, había creado una especie de onda expansiva. Empecé a recibir cartas. No muchas, pero sí constantes. Algunas llegaban al hospital, otras a mi correo personal, aunque nunca supe cómo lo consiguieron. Eran mensajes breves, pero intensos. Personas agradeciéndome sin conocerme.
Veteranos contando que después de ver la historia, porque sí, el video que grabó un vecino se había vuelto viral, se animaron a pedir ayuda, a salir del aislamiento, a llamar a sus hijos. Y en cada mensaje, en cada palabra, yo solo podía pensar en Damián. Yo no lo había salvado con la idea de provocar algo. No lo hice para cambiar vidas. Solo lo hice porque no pude mirar hacia otro lado. Pero lo que nunca imaginé fue que esa decisión, ese instante casi reflejo, pudiera tener un alcance tan vasto. Una noche, mientras revisaba historias clínicas en la sala de descanso, una enfermera nueva me preguntó si de verdad había sido yo la de la historia. Le dije que sí. Esperaba una reacción exagerada, una pregunta morbosa, tal vez hasta una solicitud de selfie. Pero no. Ella me miró a los ojos y dijo: «Gracias, mi hermano es veterano». Desde que vio ese video, volvió a hablar. Me quedé sin palabras. Me limité a sonreír, a bajar la mirada, porque aunque me sentía profundamente conmovida, aún me costaba apropiarme de todo eso. No sabía cómo hacerlo sin sentir que estaba robándole protagonismo a una historia que no era mía. Y esa es la verdad. La historia no era mía, era suya, de Damián. De todos los que, como él, habían sido arrojados al olvido. Lo que yo hice no fue un acto heroico, fue un acto de presencia. Y a veces, estar ahí, sin mirar hacia otro lado, es lo más revolucionario que se puede hacer. Las cosas parecían haberse calmado en la superficie, pero dentro de mí, el temblor seguía. Ya no era miedo, ni dolor físico, era algo más profundo. Una inquietud callada que me acompañaba al despertar y me seguía en los silencios del hospital. Me había convertido en alguien que los demás miraban con admiración, pero yo me sentía más frágil que nunca. Como si llevara sobre los hombros una historia que aún no comprendía del todo. Habían pasado 2 semanas desde la noche del disparo. La herida seguía sanando, y mi cuerpo se adaptaba lentamente a la limitación del brazo izquierdo. Dormía mal, con sueños confusos. A veces me despertaba con la imagen de Damián, sentado en una banca, con la mirada perdida, como si aún esperara que algo viniera a llevárselo. La tercera carta llegó una mañana. No traía remitente, tampoco firma, solo unas líneas escritas con la misma letra temblorosa. 12. Eso fue lo que perdí. 12 hermanos. Yo sobreviví, pero usted me hizo recordar por qué. 12. Esa cifra se me quedó clavada en el pecho. No sabía si hablaba de caídos en combate o de compañeros que había perdido de otra forma. Pero era evidente que el número tenía un peso enorme para él. La carta me dejó en silencio por horas. 12 hombres. Y yo solo había alcanzado a conocer a uno. Uno que ahora se desvanecía de nuevo, sin dejar más que palabras en papel. Ese mismo día, en la sala de descanso, alguien me mostró un artículo que había salido en un sitio especializado para veteranos. El título mencionaba a una enfermera que se lanzó frente a una bala por un excombatiente desconocido. Había comentarios, cientos de ellos. Algunos contaban historias similares. Otros reconocían a Damián. Unos decían que había sido parte de una unidad destacada hace décadas. Otros aseguraban que lo conocieron en clínicas de rehabilitación, que era un hombre reservado, a veces hosco, pero siempre leal. Y entonces, algo cambió. No sé exactamente cómo, ni por qué. Solo sé que, al día siguiente, mientras preparaba café con la mano derecha y sostenía la taza con esfuerzo, escuché el sonido de motores pesados estacionándose frente a mi casa. Primero fueron las puertas cerrándose al unísono. Luego, el silencio. Me acerqué a la ventana, con el corazón desbocado. Lo que vi me dejó paralizada. En el jardín delantero, bajo la luz pálida de la mañana, estaban ellos. 12 marines. De pie. En formación perfecta. Uniformes de gala, guantes blancos, gorras bien alineadas. Parecían una imagen sacada de otro tiempo. Una escena que no pertenecía a mi pequeño vecindario, pero que de pronto lo transformaba en algo solemne, casi sagrado. No sabía qué hacer. Me temblaban las manos. Dejé caer la taza y se hizo añicos contra el suelo.
Pero ni siquiera me inmuté. Caminé hacia la puerta y la abrí lentamente, como si aún dudara de que todo eso fuera real. Frente a mí, uno de ellos dio un paso al frente. Alto, rostro serio, mirada firme. Habló con una voz que no necesitó gritar para imponerse. «Señora, venimos a agradecerle». Mis labios no pudieron responder. Solo asentí. Él abrió una caja de madera que sostenía con ambas manos. Dentro había una moneda conmemorativa. El emblema del cuerpo de marines brillaba con una sobriedad que dolía. No era un adorno, era un símbolo. Y me lo estaban entregando a mí. La tomé con manos temblorosas. Era más pesada de lo que imaginé. Sentí que sostenía algo más que metal. Era historia, era memoria, era vida. Entonces el oficial volvió a hablar. Usted hizo por uno de los nuestros lo que muchos olvidaron hacer. Usted no lo conocía, no tenía razones, pero lo vio. Y eso es lo que hacemos nosotros. No dejamos a nadie atrás. Mi visión se nubló. Las lágrimas brotaron sin aviso. No pude evitarlo. Lloré. Lloré de pie, frente a esos 12 hombres que no me debían nada, y sin embargo estaban ahí, rindiéndome honores como si yo fuera una de ellos. Los vecinos comenzaron a salir. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente observaban. Nadie decía nada. Solo estaban presentes, como testigos de algo que no ocurría todos los días. Como quienes entienden que están ante un momento que merece silencio, no palabras. Cuando logré alzar la vista, vi que uno de los marines tenía algo más en la mano. Un sobre. Me lo entregó con un gesto respetuoso. Al abrirlo, encontré una carta. Esta vez sí estaba firmada. Mi nombre es Damiane Castaño. Usted me salvó la vida. Pero no solo eso, me devolvió la voz. Me hizo recordar quién fui, y quién aún puedo ser. Me reconecté con mis hermanos. Estoy recibiendo la ayuda que no sabía pedir. Hoy, por primera vez en años, quiero vivir. Y eso, se lo debo a usted. Terminé de leer con la garganta cerrada. Apreté el papel contra mi pecho. El silencio continuó. Y entonces, todos alzaron la mano en un saludo militar. 12 hombres. Saludo perfecto. Firme. Sin temblor. Yo, sin saber cómo devolverlo, solo alcé la mano con torpeza. Mi gesto fue imperfecto. Pero no importó. Porque en ese momento entendí que no se trataba de la forma. Se trataba del acto. Después de unos segundos, bajaron los brazos al unísono, giraron con precisión y marcharon hacia los vehículos. Los motores se encendieron, el suelo vibró, y se alejaron. Quedé sola en la puerta, con la moneda en la mano, y el corazón latiendo en otro ritmo. Mis vecinos aplaudieron. Algunos se acercaron a abrazarme, pero yo seguía en otro lugar. En esa franja invisible, donde se cruzan las vidas sin aviso, donde una sola decisión cambia todo. Yo no los conocía. Ellos no me conocían, pero ahora estábamos unidos por algo que no se explica con palabras. Durante los días que siguieron a la visita de los 12 marines, algo en mí cambió de forma definitiva. No fue solo el reconocimiento, fue la confirmación de que aquel gesto impulsivo, aquel segundo en el que mi cuerpo decidió no apartarse, había encendido algo en otros. Y ese algo no era admiración, era memoria, era pertenencia. Era el eco de una verdad que muchos querían olvidar, que todavía hay vidas que importan, aunque el mundo haya dejado de verlas. A veces me sentaba en la sala, con la carta de Damián en una mano y la moneda conmemorativa en la otra. El silencio de mi casa era distinto desde entonces. Ya no era vacío, era contemplación. Y yo me sentía más acompañada que nunca. No porque alguien estuviera ahí físicamente, sino porque dentro de mí empezaban a habitar muchas otras historias, muchas otras presencias. Recibí cartas de veteranos que nunca había visto, mensajes escritos con tinta negra, otros mecanografiados, algunos incluso garabateados con evidente dificultad. No eran largos, no usaban un lenguaje elaborado, pero cada palabra estaba cargada de sinceridad. Unos me agradecían,
Otros solo querían contarme que después de años de aislamiento, habían llamado a sus familias, que habían salido al parque, que habían abierto la ventana. Cosas pequeñas, pero que cuando uno vive en el abandono se vuelven monumentales. Nunca respondí esas cartas. No por falta de interés, sino porque sentía que no había nada que pudiera decirles que fuera más valioso que el hecho de que ellos ya estuvieran escribiendo. Habían salido del silencio. Habían elegido hablar. Y eso, por sí solo, era suficiente. Un día encontré entre los sobres uno diferente. Venía sin remitente, como todos, pero dentro no había carta. Solo una fotografía. Vieja, gastada, en blanco y negro. En ella, un grupo de marines sonreía frente a una bandera. Y en el reverso, con letra apenas legible, decía: 12. Solo quedo yo. Lloré al verla. No de tristeza, sino de una especie de gratitud que no sabía cómo nombrar. Sentí que me estaban compartiendo algo sagrado. No un recuerdo cualquiera, sino una parte de su alma. El peso de haber sobrevivido cuando otros no. Y ahora también, el peso de haber sido salvado por alguien que no le debía nada. Mientras tanto, mi cuerpo sanaba. La herida en el hombro había dejado una cicatriz visible, pero también me dejó una sensibilidad nueva. Aprendí a moverme diferente, a no exigirle al brazo más de lo que podía dar. Volví a trabajar con limitaciones, sí, pero también con una entrega más clara, más presente. Ya no solo cuidaba cuerpos. Comencé a mirar a las personas como si cada una pudiera ser la siguiente historia no contada. Afuera, la vida seguía su curso. La ciudad no se detuvo por lo que me había pasado. Los noticieros dejaron de hablar de la enfermera que se interpuso ante una bala. Las redes sociales olvidaron el video. Pero yo no esperaba otra cosa. Nunca quise ser un símbolo. Solo quería entender por qué no pude mirar hacia otro lado. ¿Por qué me lancé? ¿Por qué me dolió tanto descubrir que alguien vivía convencido de que ya no merecía ser salvado? Una noche, en el hospital, mientras revisaba unos exámenes, una mujer mayor se me acercó. No era paciente, tampoco personal. Me miró con calma, como quien ya sabe algo. Y con voz suave me dijo: gracias por lo que hizo. Mi hijo era uno de los 12. No dijo más. Se fue. Pero esa frase quedó flotando en mi memoria como una bendición. Desde entonces ya no veo los rostros de los desconocidos como antes. Cada uno es una posibilidad. Cada uno es una historia que tal vez nadie ha querido escuchar. Y cuando el cuerpo me duele, cuando la fatiga se vuelve insoportable, cuando los turnos parecen eternos y los días se funden unos con otros, pienso en Damián. En ese instante congelado, bajo la farola parpadeante, en sus ojos sin esperanza, y en lo que vino después. Él no volvió a escribirme, pero no lo necesitaba. Su silencio ahora tenía otro tono. Ya no era un grito ahogado, era un descanso, como si al fin hubiera podido soltar el peso de una vida sostenida por la culpa. Yo también solté algo. Solté la idea de que debía tener respuestas, de que debía entenderlo todo. Acepté que, a veces, lo único que podemos hacer es estar, quedarnos. No apartar la mirada, interponernos cuando nadie más lo haría. Y eso, aunque parezca poco, puede serlo todo. El mundo volvió a moverse a su ritmo habitual. Los turnos siguieron. Los pacientes entraron y salieron. Las luces del hospital siguieron parpadeando como siempre. Pero yo ya no era la misma. Algo en mi manera de mirar, de tocar, de escuchar, se había modificado para siempre. Lo supe la primera vez que vi a un hombre entrar a urgencias sin hablar, con la cabeza baja, con esa forma de caminar que tienen quienes ya no esperan nada. Antes, tal vez solo lo habría recibido con profesionalismo. Ahora, lo vi con otra conciencia, con esa certeza de que nadie es solo lo que se ve a primera vista. Mucho tiempo después, supe que Damián había retomado contacto con los servicios de asistencia, que, poco a poco, estaba regularizando sus papeles. Que alguien, en algún lugar, había comenzado a encargarse de lo que antes parecía imposible. No tenía su número, ni una dirección,
pero no necesitaba saber dónde estaba. Saber que seguía vivo, que estaba de pie, era suficiente. Una tarde, regresando del hospital, encontré un pequeño paquete en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía desde el primer momento. Dentro había un libro de tapas duras, viejo, subrayado, usado. Era una colección de cartas de soldados durante la guerra. Entre las páginas había una nota doblada con precisión militar. Pensé que podría gustarle. Aprendí a leer de nuevo, gracias a usted, y a escribir. No quiero que me recuerden por lo que hice en la guerra. Quiero que, si alguien algún día pronuncia mi nombre, lo haga con la voz con la que usted lo dijo, como si valiera algo. Leí esa frase muchas veces. No porque no la entendiera, sino porque sentía que, en cada lectura, algo se volvía más claro dentro de mí. Años después, cuando me pidieron hablar en una conferencia sobre el impacto del trauma en el personal médico, recordé esa carta. Todos esperaban que hablara de protocolos, de cifras, de burnout, de técnicas de autocuidado, pero lo único que pude decir fue esto. Lo que más nos hiere no es el dolor físico, ni el cansancio. Lo que más nos hiere es sentir que lo que hacemos no cambia nada. Pero hay momentos, raros, inesperados, donde una acción mínima, como no mirar hacia otro lado, transforma una vida. Y, con ella, la nuestra. No recibí aplausos desbordantes. No todos lo entendieron. Pero supe que algunas personas sí. Lo vi en sus ojos, en su forma de agachar la cabeza al salir, en los abrazos que vinieron después. El tiempo ha seguido su curso. La cicatriz en mi hombro se ha vuelto una línea pálida, casi imperceptible. A veces la toco sin pensar, como quien revisa que algo sigue ahí. No por dolor, sino por memoria. He seguido trabajando como siempre. Aunque ahora, cuando recibo a un paciente sin antecedentes claros, sin documentos, sin nombre firme, me tomo un segundo más para observarlo, para escuchar lo que no dice, para mirar con la atención de quien sabe que ahí, justo ahí, podría haber otra historia esperando ser rescatada. La moneda conmemorativa sigue en mi casa. No en una vitrina, ni en una repisa decorativa. La guardo dentro de mi cajón de guardia, en el hospital. A veces, cuando las cosas se tornan difíciles, cuando siento que todo es rutina y los días se me escapan entre agujas y diagnósticos, la tomo en la mano por unos minutos. No por nostalgia, por certeza, porque me recuerda que, incluso cuando el mundo parece no vernos, alguien, en algún lugar, puede estar esperando que decidamos quedarnos, que no nos alejemos, que nos pongamos frente al daño, aunque no tengamos la obligación de hacerlo. A veces me preguntan si lo volvería a hacer, si me lanzaría de nuevo, sabiendo lo que sé, conociendo el riesgo, el dolor, la exposición, y la respuesta siempre es la misma. No lo hice porque era mi deber, lo hice porque él estaba ahí, porque vi en sus ojos lo que nadie más había querido ver. Y en ese instante su vida valía tanto como la mía. Eso no ha cambiado, y espero que nunca lo haga. Hoy no soy una persona distinta. Sigo siendo la misma enfermera, cansada muchas veces, saturada a veces, humana siempre. Pero ahora sé que hay decisiones que no caben en un protocolo, que no entran en una hoja de ruta, que simplemente ocurren cuando el corazón se adelanta a la lógica. Y cuando eso sucede, cuando una sola decisión rompe el silencio del olvido, lo único que queda es honrar esa chispa, sostenerla, y con suerte dejar que otros la vean arder.